Aquí la tenemos otra vez. Regresa la ministra de la Regulación Eterna, la defensora inquebrantable del sindicalismo de despacho, la emperatriz del intervencionismo laboral. Yolanda Díaz, la líder suprema del comunismo de boutique, ha vuelto a aparecer con otra de sus ocurrencias estelares, una de esas propuestas que parecen sacadas de un manual acelerado sobre cómo arruinar una economía en tiempo récord sin apenas despeinarse. Su última gran idea: reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales sin modificar los salarios. Porque, claro, en la mente de nuestra ministra, el dinero no es un recurso finito que depende del rendimiento empresarial, sino un ente metafísico que aparece por arte de magia en la fotocopiadora del ministerio. Para ella, los empresarios son poco más que personajes de cuentos infantiles, villanos sin escrúpulos que se sientan en montañas de oro mientras sus empleados malviven en condiciones de esclavitud. Y, como toda heroína de una novela de lucha obrera, ha decidido tomar las riendas y salvar a los trabajadores de una opresión que, según los datos, no existe. Pero vamos a la raíz del asunto. La propuesta estrella de Díaz no se basa en ningún estudio serio, ni en un análisis profundo de la productividad, ni mucho menos en la experiencia de otros países con condiciones económicas similares. Se basa en la pura ideología. En su universo paralelo, la economía no responde a la oferta y la demanda, sino a los decretazos ministeriales. Si ella dice que los trabajadores deben trabajar menos y cobrar lo mismo, entonces así será. Poco importa que los datos de Eurostat indiquen que España ya está en la media europea de horas trabajadas. Poco importa que la OCDE advierta de que reducir la jornada sin un aumento de la productividad puede tener efectos negativos. Poco importa que los empresarios, que son quienes pagan los sueldos, alerten de que esta medida puede traer despidos en masa. Porque Díaz no gobierna con números, gobierna con emociones. Sabe que su electorado no está interesado en el detalle técnico, sino en el relato épico de la lucha de clases. En ese relato, los empresarios son explotadores sin alma y los trabajadores son víctimas indefensas que solo pueden ser rescatadas por la intervención del Estado. Así que cualquier medida que parezca beneficiar a los trabajadores, por muy insostenible que sea en la práctica, se vende como un avance social. Y así seguimos. Mientras la realidad choca con sus planteamientos, ella avanza como un tren sin frenos, sin importarle las advertencias de los expertos ni las consecuencias económicas. En su mundo, España es un país de jornadas laborales interminables, donde los trabajadores están sometidos a condiciones inhumanas. Pero los datos dicen lo contrario. En España se trabaja una media de 36,4 horas a la semana, lo que nos sitúa en la media europea. No hay sobreexplotación, no hay jornadas maratonianas, no hay condiciones laborales que justifiquen una intervención de este tipo. Pero eso no detiene a Díaz. De hecho, ni siquiera en Bruselas, donde las regulaciones absurdas son el pan de cada día, han podido aguantar este despropósito. Hasta Ursula von der Leyen, que no es precisamente una abanderada del liberalismo económico, ha tenido que intervenir para frenar esta medida. Porque, aunque en la Unión Europea abunden los burócratas con ínfulas de ingenieros sociales, al menos hay algunos que todavía saben hacer cuentas. Y las cuentas, una vez más, no cuadran. Porque, aunque Yolanda Díaz y sus acólitos crean en la magia, el dinero no aparece por arte de birlibirloque. Los salarios no se pagan con voluntarismo político, se pagan con ingresos reales generados por las empresas. Si una empresa debe pagar lo mismo a sus empleados por trabajar menos horas sin que su productividad aumente, el resultado no es un mundo de arcoíris y prosperidad infinita, sino una caída en los márgenes de beneficio, una reducción de puestos de trabajo y un freno a la inversión. Cada país tiene su propia estructura económica, y aplicar medidas de forma arbitraria solo porque en otros países funciona es una receta para el desastre. En los Países Bajos, por ejemplo, la jornada laboral promedio es de 32,2 horas, pero su modelo económico, basado en alta productividad y tecnología avanzada, lo permite. En Turquía, en cambio, la media es de 44 horas y su economía sigue creciendo. No se trata de reducir por reducir, sino de crear las condiciones necesarias para que el tejido productivo pueda sostener una jornada más corta sin sacrificar empleo ni competitividad. Pero en el gobierno de Sánchez la economía no se maneja con datos, sino con titulares. Aquí no se toman decisiones basadas en análisis serios, sino en lo que el votante medio de PSOE y Sumar quiere escuchar. Y lo que quieren escuchar es que los empresarios son el enemigo, que el dinero es infinito y que todo problema laboral se soluciona con una pegatina de prohibido despedir. Porque, al final del día, Yolanda Díaz no es la ministra de Trabajo. En la práctica, su verdadero título debería ser el de ministra de la Destrucción Empresarial y el Fomento del Paro.
Su legado no es el de mejorar las condiciones laborales ni el de facilitar el acceso a empleos de calidad, sino el de asfixiar a los empresarios con normativas inviables, generar incertidumbre en el tejido productivo y desincentivar cualquier intento de inversión en España. Bajo su gestión, las prioridades han sido claras: intervenir la economía con medidas populistas que suenan bien en discursos ideológicos, pero que en la realidad resultan insostenibles. Desde el principio, su visión ha estado basada en un modelo de control estatal absoluto, donde las empresas son vistas como enemigos a los que hay que someter, y no como motores de crecimiento que generan riqueza y empleo. En lugar de incentivar la creación de nuevas oportunidades laborales, se ha dedicado a imponer regulaciones que solo encarecen los costes de contratación, dificultan la competitividad y ponen en riesgo la estabilidad de los negocios. Si su intención real fuera mejorar la vida de los trabajadores, sus políticas estarían orientadas en una dirección completamente distinta. En lugar de lanzar decretazos que ahuyentan la inversión extranjera, trabajaría para hacer de España un país más atractivo para los negocios. En vez de demonizar a los empresarios, fomentaría la creación de empresas, promoviendo la innovación y facilitando la contratación. Si realmente quisiera que los salarios subieran, lo haría a través de un crecimiento económico sólido, y no imponiendo aumentos artificiales que terminan repercutiendo en despidos y precarización laboral. Pero no. Nada de eso entra en sus planes. Su única prioridad es seguir inflando una burbuja sindical y burocrática que depende del Estado para su supervivencia. Porque aquí está el verdadero núcleo del problema. Su gestión no se basa en datos, ni en estudios económicos serios, ni en el análisis de experiencias internacionales que hayan demostrado éxito. Su gestión se basa en una simple cuestión de clientelismo político. Ella no gobierna para mejorar la productividad, ni para garantizar la sostenibilidad del empleo. Gobierna para mantener contentos a los sindicatos, porque sabe que sin su respaldo su chiringuito político no duraría ni 2 minutos. Y de eso se trata todo esto. De alimentar a una maquinaria sindical que lleva décadas viviendo del cuento. Organizaciones que, lejos de ser verdaderos representantes de los trabajadores, se han convertido en estructuras parasitarias que dependen de subvenciones y privilegios estatales. Sindicatos que organizan protestas con banderas rojas, coreando consignas contra los empresarios, mientras sus líderes disfrutan de sueldos astronómicos, dietas desproporcionadas y coches oficiales pagados con dinero público. Sindicatos que jamás han generado un solo puesto de trabajo, pero que se permiten dictar cómo deben gestionarse las empresas. Estos organismos, lejos de defender al trabajador medio, han construido un sistema en el que se benefician a sí mismos. Se presentan como defensores de los derechos laborales, pero su verdadero interés no es mejorar las condiciones de los trabajadores, sino perpetuar su propio poder. Por eso, apoyan cualquier medida que refuerce su influencia, aunque eso implique destrozar la economía en el proceso. Y para ello, necesitan políticos como Yolanda Díaz, dispuestos a convertir en ley sus dogmas ideológicos sin importar las consecuencias. Mientras tanto, en el mundo real, los trabajadores de verdad, aquellos que madrugan cada día, que sacan adelante a sus familias, que luchan por pagar su hipoteca o su alquiler, son los que terminan sufriendo las consecuencias de estas políticas populistas. Porque cuando una empresa no puede asumir el coste de una regulación arbitraria, lo que ocurre no es que mágicamente aumenten los sueldos o se reduzca la jornada laboral sin afectar la productividad. Lo que ocurre es que la empresa deja de contratar, empieza a reducir gastos y, en el peor de los casos, cierra sus puertas. Y cuando eso pasa, no es Yolanda Díaz quien se queda sin trabajo. Son los empleados. Son los pequeños negocios. Son los autónomos. Pero claro, en el discurso de la ministra, todas estas realidades no tienen cabida. En su imaginario, seguimos viviendo en un conflicto obrero-patronal digno de una novela de Charles Dickens, donde los empresarios son malvados explotadores y los trabajadores son víctimas indefensas que necesitan ser protegidas por el gran Estado. No importa que los tiempos hayan cambiado, que la economía sea más dinámica, que el mundo laboral funcione de manera completamente distinta a como lo hacía hace décadas. No importa que muchas de las empresas que sufrirán con estas medidas sean pequeños negocios familiares, autónomos que apenas logran sobrevivir o pymes que ya están al límite. Lo único que importa es seguir vendiendo la narrativa de que el empresario es el enemigo y de que el Estado debe intervenir cada vez más para corregir supuestas injusticias que, en muchos casos, no son más que pretextos para justificar su agenda política. Y mientras ella siga siendo la heroína de esta historia, poco le importan las consecuencias de sus decisiones. Porque cuando el daño esté hecho, cuando las empresas cierren, cuando el paro se dispare y cuando la inversión extranjera se haya esfumado, Yolanda Díaz no será quien pague las consecuencias. Seguirá en su despacho, con su sueldo garantizado, con su discurso intacto, echándole la culpa al neoliberalismo,
al capitalismo salvaje, a la derecha, a Europa o a cualquier otro chivo expiatorio que le sirva para eludir su responsabilidad. Esa es la gran tragedia de la política económica de este gobierno, que no se basa en la realidad, sino en consignas vacías y eslóganes ideológicos. Que no busca soluciones sostenibles, sino aplausos en mítines y titulares llamativos en la prensa afín. Que no se preocupa por el futuro de los trabajadores, sino por afianzar el poder de los burócratas y sindicalistas que han convertido la política en su modo de vida. Porque, al final, lo que sostiene una economía no son los decretos ministeriales ni las promesas populistas. Lo que sostiene una economía es la confianza. La confianza de los inversores en que su dinero no será confiscado con impuestos desorbitados. La confianza de los empresarios en que podrán crecer sin que cada nuevo éxito sea castigado con más regulaciones. La confianza de los trabajadores en que sus empleos no desaparecerán porque un burócrata ha decidido que pueden trabajar menos horas pero cobrar lo mismo, como si el dinero creciera en los árboles. Pero mientras el gobierno de Sánchez siga apostando por el populismo económico y la ingeniería social, esa confianza seguirá desapareciendo. Y cuando ya no quede nada, cuando la economía esté al borde del colapso y no haya nadie dispuesto a invertir en España, los responsables de este desastre seguirán negándolo todo. Dirán que la culpa es del mercado, de los empresarios, del sistema. Y entonces, cuando el paro esté disparado y las oportunidades laborales sean cada vez más escasas, será demasiado tarde para rectificar. Porque destruir una economía es fácil. Lo difícil es reconstruirla. Y lamentablemente, el gobierno de Yolanda Díaz parece más interesado en lo primero que en lo segundo. Lo más preocupante de todo esto es que la historia no acaba aquí. Si hay algo que hemos aprendido del socialismo en España es que nunca da marcha atrás, nunca rectifica, nunca admite sus errores. No importa cuántas veces sus políticas fracasen estrepitosamente, no importa cuántas empresas cierren, cuántos inversores se marchen, cuántos autónomos tiren la toalla. Para ellos, el problema nunca es su modelo económico obsoleto ni su afán de control absoluto sobre el mercado. No, el problema, según su visión, siempre es otro: los empresarios, el capitalismo, la falta de regulación, los malvados mercados. Por eso, en lugar de asumir que han cometido un error, en lugar de reflexionar sobre las consecuencias de sus decisiones, lo único que harán será buscar una nueva forma de meter la mano en la economía. Un nuevo decreto improvisado, otra regulación absurda, otra traba burocrática, otra imposición que haga aún más difícil emprender y generar empleo. Así es como operan, con una política de intervención constante que asfixia el tejido productivo hasta el punto de hacerlo inviable. Mientras tanto, la realidad es incuestionable. Los autónomos, esos que se levantan antes del amanecer y trabajan sin descanso para sacar adelante sus negocios, cada vez están más ahogados por los impuestos y las cotizaciones. Los pequeños empresarios, aquellos que generan la mayor parte del empleo en el país, están desesperados viendo cómo sus márgenes de beneficio se reducen a la nada. Los inversores, que podrían aportar capital para crear riqueza y oportunidades, prefieren llevar su dinero a otros países con regulaciones más sensatas y entornos más favorables. Y la gente de a pie, los trabajadores que deberían beneficiarse de una economía en crecimiento, ven como cada mes es más difícil llegar a fin de mes, como su sueldo pierde valor, como el coste de la vida sigue subiendo sin que nadie haga nada al respecto. Porque este gobierno no está aquí para solucionar problemas. Su único propósito es fabricarlos y luego culpar a los demás. Algunos ingenuos podrían pensar que, después del varapalo recibido desde Bruselas, Yolanda Díaz haría un ejercicio de humildad, reconocería su error y rectificaría. Pero nada más lejos de la realidad. En cuestión de meses volverá a la carga con otra ocurrencia, con otra propuesta populista disfrazada de avance social, con otro plan que solo servirá para destruir riqueza. Porque a ella no le interesa mejorar la vida de los trabajadores, sino mantener su discurso ideológico y seguir posando como la gran defensora de la clase obrera. Y mientras ella maquilla su discurso, sus seguidores repiten el mismo guión de siempre. Nos intentarán convencer de que todo está bajo control, de que este revés europeo no es más que un retraso técnico sin importancia, de que España sigue siendo un modelo de referencia en derechos laborales y justicia social. Nos venderán la idea de que Bruselas, en el fondo, nos admira y que solo necesitamos un poco más de tiempo para convencerles de la genialidad de nuestras propuestas. Claro, Yolanda, y yo tengo un jet privado esperándome en el aeropuerto y Leonardo DiCaprio me llama todas las noches para pedirme consejos de inversión. Pero lo más surrealista de todo este espectáculo es la reacción de los sindicatos. Una vez más, han salido a escena con su indignación impostada, con su teatro de opereta, rasgándose las vestiduras porque la Unión Europea no ha comprado su cuento de la jornada laboral reducida con salario intacto. Para ellos,
Cualquier intento de frenar este disparate es un atentado contra los derechos de los trabajadores, un ataque del neoliberalismo salvaje, un complot de las élites económicas. La ironía es innegable. Estos sindicatos, que llevan décadas viviendo del dinero público sin aportar absolutamente nada a la economía, se creen con la autoridad moral para dictar cómo deben gestionarse las empresas. Sindicatos que organizan huelgas estratégicas para que coincidan con los puentes y las vacaciones, que nunca han creado un solo puesto de trabajo pero que se permiten dar lecciones sobre cómo deben pagarse los sueldos. Son los primeros en exigir sacrificios, pero siempre a los demás. Y por supuesto, no podía faltar el gran maestro de la manipulación, Pedro Sánchez. Como buen ilusionista de la política, cuando las cosas no salen según sus planes, simplemente cambia la narrativa. Si Bruselas frena su reforma laboral, dirá que, en realidad, nos han concedido más tiempo para negociar. Si los datos de Eurostat demuestran que su política económica es un desastre, afirmará que España es un referente en derechos laborales. Si los empresarios alertan de que estas medidas pueden ser la estocada final para muchas pymes, contestará que los ricos deben arrimar el hombro. La realidad es otra. Este plan nunca fue una medida para mejorar la vida de los trabajadores. Fue un gesto puramente propagandístico para contentar a la facción más radical del gobierno y a unos sindicatos que llevan demasiado tiempo instalados en la comodidad de las subvenciones. Gente que jamás ha arriesgado un euro en una empresa, que nunca ha creado un solo empleo, pero que pretende imponer a los que sí lo hacen cómo deben manejar sus negocios. Es un insulto a la inteligencia, una burla propia de una república bananera, de esas que tanto admira Yolanda Díaz. Porque seamos sinceros, si este gobierno de verdad quisiera mejorar las condiciones de los trabajadores, haría justo lo contrario de lo que está haciendo. Reduciría impuestos para que las familias tuvieran más dinero disponible. Eliminaría trabas burocráticas para que los emprendedores pudieran crear empleo sin tantas dificultades. Facilitaría la inversión extranjera en lugar de espantarla. Haría más sencillo contratar, en lugar de hacer que cada vez más empresarios se lo piensen dos veces antes de ampliar su plantilla. Pero claro, todo eso implicaría soltar el control, y este gobierno no está dispuesto a hacerlo. No pueden permitirse una economía más libre, menos intervenida, más dinámica, porque eso significaría perder poder. Perder la capacidad de decidir quién prospera y quién se arruina, perder el control sobre los sectores que quieren moldear a su antojo, perder la posibilidad de seguir manipulando el discurso para presentarse como salvadores de los problemas que ellos mismos generan. No importa cuánto daño hagan, no importa cuántas crisis provoquen, no importa cuántas empresas se hundan en el camino. Su prioridad no es el bienestar del país ni el progreso de los ciudadanos. Su objetivo es otro: perpetuar su agenda ideológica, expandir su maquinaria de clientelismo y asegurar que su red de favores políticos siga intacta. Para ellos, la economía no es un motor de crecimiento, sino un instrumento de control. Y así seguimos, con un país donde la economía apenas se sostiene sobre una base de deuda insostenible, con un mercado laboral paralizado por normativas absurdas, con un desempleo juvenil que no deja de crecer mientras el gobierno vende triunfalismo vacío. Las familias ven cómo su poder adquisitivo se reduce cada mes, cómo los precios suben sin freno, cómo el esfuerzo no es suficiente para llegar a fin de mes. Y mientras tanto, desde el gobierno insisten en imponer su modelo, sin importarles las consecuencias reales de sus políticas. Cada día que pasa, el tejido productivo sufre más agresiones. No es solo una cuestión de impuestos, aunque estos ya sean insoportables para quienes intentan emprender o mantener un negocio. Es una cuestión de asfixia regulatoria, de inseguridad jurídica, de hostilidad abierta hacia cualquier actividad económica que no dependa directamente del Estado. Nuevas trabas burocráticas, normativas diseñadas para desincentivar la inversión, leyes redactadas desde el desconocimiento absoluto de la realidad empresarial. Todo suma. Todo contribuye a hacer que España sea cada vez menos atractiva para quienes quieren generar riqueza y empleo. Es la misma receta de siempre. La misma que ha fracasado una y otra vez en todos los países que han apostado por ella. Más intervencionismo, más dirigismo estatal, más burocracia innecesaria. Un gobierno obsesionado con controlar cada aspecto de la vida económica, sin entender que es la libertad del mercado lo que permite el crecimiento y la innovación. Un Estado que no deja respirar a las empresas, que impone condiciones inviables y luego se sorprende cuando cierran o se marchan a otros países. Pero no nos engañemos, esto no ha terminado. Aunque Bruselas haya conseguido frenar esta locura momentáneamente, sabemos cómo funciona el gobierno de Sánchez. Son como el Guadiana, desaparecen un rato y luego vuelven con una nueva idea aún más absurda. Porque cuando lo único que te interesa es el poder, lo último que harás será escuchar a quienes realmente sostienen la economía del país.
No tienen interés en corregir sus errores, porque sus errores son, en realidad, su estrategia. No buscan soluciones, buscan excusas para seguir avanzando en su proyecto de control absoluto. Y cuando llegue la próxima ocurrencia, cuando vuelvan a vendernos otra utopía insostenible, cuando regresen con un nuevo plan que suene bien en los mítines pero que en la práctica solo traerá más ruina, los que de verdad sacan adelante este país serán, una vez más, los que paguen la factura. Los autónomos, los pequeños empresarios, los trabajadores que solo quieren estabilidad y oportunidades. Todos ellos volverán a ser los sacrificados en el altar de una ideología que no entiende de economía, que no respeta la realidad y que no tiene ninguna intención de rectificar. España no necesita más intervencionismo, más controles ni más burocracia. Necesita todo lo contrario, libertad, estabilidad y confianza. Pero pedirle eso a este gobierno es como pedirle a un pirómano que deje de jugar con fuego. Mientras tanto, los sindicatos, esos que deberían estar al lado de los trabajadores, celebran cada nueva medida como si fuera un triunfo, aunque sepan que solo traerá más paro y más precariedad. Siguen en su papel de marionetas del poder, defendiendo políticas que a la larga perjudican a aquellos a quienes dicen representar. No les importa que las empresas cierren, que los autónomos no puedan más, que la inversión huya. Ellos seguirán aplaudiendo, porque mientras la ruina avance, su chiringuito seguirá en pie. Pero el problema no es solo económico. Es cultural, es social, es moral. Es el intento de imponer un modelo de pensamiento único donde la iniciativa privada es el enemigo, donde todo tiene que pasar por el filtro del Estado, donde el éxito individual se ve con sospecha y la mediocridad se premia. Un país donde trabajar duro, esforzarse y querer prosperar te convierte en sospechoso, mientras que vivir de las ayudas y exigir derechos sin asumir responsabilidades es el ideal. Es un sistema que castiga la excelencia y recompensa la dependencia. Donde arriesgarse, innovar o emprender es visto como un acto de desafío, mientras que acomodarse en la estructura de subsidios y privilegios estatales se convierte en la norma. La cultura del esfuerzo ha sido sustituida por la cultura de la subvención, la responsabilidad individual por la tutela estatal, la meritocracia por el igualitarismo forzado. Y así, poco a poco, la sociedad se adormece, pierde ambición, deja de buscar oportunidades y se resigna a vivir dentro de los límites que le impone un gobierno que prefiere ciudadanos dóciles antes que ciudadanos libres. El resultado está a la vista. Un país dividido, enfrentado, paralizado. Una sociedad cada vez más dependiente de las dádivas del Estado, con una juventud sin perspectivas, atrapada entre la precariedad y la falta de oportunidades, con una clase media que se desvanece a medida que los impuestos y la inflación la empujan hacia la pobreza. Una economía que no crece porque se ha convertido en un campo de minas regulatorio, donde cualquier intento de desarrollo choca contra una maraña de normativas absurdas, trabas burocráticas y medidas ideológicas que sofocan la inversión y el emprendimiento. Y lo peor es que esta espiral no se detendrá aquí. Bruselas podrá frenar una medida, podrá poner límites, podrá advertir de las consecuencias, pero no cambiará la mentalidad de quienes nos gobiernan. No evitará que sigan buscando nuevas formas de intervenir, de regular, de imponer su visión a costa del bienestar general. Porque este gobierno no tiene intención de corregir nada, porque su objetivo no es el bienestar de los ciudadanos, sino su propia permanencia en el poder. A estas alturas, la pregunta no es hasta cuándo podrán sostener este modelo. La pregunta es cuánto más daño harán antes de que colapse, cuánto tiempo más tardará la sociedad en despertar y darse cuenta de que la solución no es un Estado más grande, sino más libertad, más oportunidades y más respeto por aquellos que realmente crean riqueza. Porque si seguimos por este camino, lo único que nos espera es un futuro de decadencia, con un país cada vez más pobre, más endeudado y más sometido al control de quienes solo buscan perpetuar su dominio sobre la sociedad.